Hola, buenos días. Gracias por conectarse el día de hoy para conversar un poco acerca de craneofaringioma y el manejo actual perioperatorio de esta condición que, bueno, en el área de la neuroendocrinología es sin duda la norma en la que las enfermedades raras es la presentación más común de las enfermedades que conforman esta área de la endocrinología y hoy, bueno, vamos a empezar entonces a conversar un poco sobre el tema que nos corresponde el día de hoy. Con respecto al craneofaringioma, pues es quizás una de las neoplasias del área celular menos frecuentes y se puede definir como tumores embriológicos que surgen de los restos de la bolsa de Rathke a lo largo del canal craneofaringio y se localizan principalmente en la región celular y paracelular y representan del 2 al 5% de todas las neoplasias intracraneales primarias. Hay clásicamente dos tipos de craneofaringioma, el craneofaringioma papilar y el craneofaringioma adamantinoso. Básicamente tienen diferencias en la presentación clínica y evidentemente en el comportamiento y pronóstico de la enfermedad, pero eso lo vamos a ir hablando posteriormente. Desde el año 2004 al año 2016 se diagnosticaron cerca de 6.643 craneofaringiomas en los Estados Unidos, de los cuales 600 casos representaban a la incidencia, los casos nuevos para esta enfermedad. Una incidencia global estimada de 0,16 por cada 100.000 personas. Hay una distribución por edades que básicamente tiene una distribución bimodal con un pico principalmente entre los 5 y los 9 años de edad y en esta edad pues se caracteriza por presentarse principalmente los adamantinosos y otro pico entre los 65 y 69 años de edad donde clásicamente está representado los craneofaringiomas papilar. Básicamente el craneofaringioma papilar solo representa el 5,5% de todos los tumores de tipo craneofaringioma entre los 0 y 29 años de edad, por eso es más frecuente los adamantinosos de esta edad, y el 30,6% entre los 30 y los 59 años, y se mantiene esta misma proporción mayor a los 60 años. Por ende que después de los 30 años de edad es más frecuente el papilar que el adamantinoso. No hay diferencia entre ambos sexos y la distribución geográfica sigue siendo un tema controvertido por la baja frecuencia de la enfermedad y por ende no hay registros epidemiológicos adecuados que justifiquen la incorporación de la epidemiología real de esta enfermedad, pero se estima una incidencia más alta para los afrodescendientes con 0,22 por cada 100.000 habitantes, seguido de los blancos de 0,15 por cada 100.000 habitantes, los asiáticos isleños del Pacífico 0,14 por cada 100.000 habitantes y los indios americanos y nativos de Alaska con una proporción más baja del 0,10 nuevos casos por cada 100.000 personas. Básicamente, aunque histológicamente tiene un comportamiento benigno, lo más llamativo de este grupo de neoplasias es que el tumor a menudo crece de forma agresiva y daña las estructuras vitales circulantes, como el aparato óptico y la glándula pituitaria y el hipotálamo. Por ende, se asocia con la aparición de endocrinopatías, defectos visuales, daño hipotalámico y deterioro de la función cognitiva, tanto antes de la cirugía como posterior a la cirugía asociada a los déficits hormonales pues que deja la cirugía para la resolución del craneofaringioma. Desde el punto de vista de las complicaciones endocrinológicas, que es quizás el objetivo central del seminario para los endocrinólogos clínicos que manejan este tipo de patología tumoral del área celular, pues nos vamos a centrar en 4 áreas específicas: la insuficiencia adrenal central, el hipotiroidismo central, el déficit de hormona de crecimiento y el hipogonadismo central, que evidentemente va a ser distinto para hombres y para mujeres. El manejo del hipogonadismo central en mujeres posmenopáusicas se debe evaluar a través de FSH y LH séricas dentro del rango premenopáusico, pero la mayoría de las guías sugiere que no debe ser evaluado en este grupo, exceptuando ciertas condiciones. Para el hipogonadismo central en hombres, pues se debería evaluar entonces testosterona libre, FSH, LH, que evidentemente van a estar disminuidas y que deben estar asociados y que debemos hacer hincapié en evaluarlo en aquel paciente que tiene menos de 65 años de edad y no tenía síntomas de hipogonadismo previamente. Debemos centrar la evaluación sucesiva pues, en la aparición de síntomas asociados al hipogonadismo, como la disfunción eréctil o la disminución del líbido. La insuficiencia adrenal central pues, tiene puntos de corte distintos para el resto de la cirugía del área cerárea. Esto es importante porque el nivel de cortisol sérico para determinar la insuficiencia adrenal central en el postoperatorio inmediato es menor a 3 picogramos por decilitros medido a las 8 de la mañana del día siguiente a la cirugía, o un nivel máximo de cortisol menor a 18,1 picogramos por decilitro después de una prueba de tolerancia a la insulina o una prueba de estimulación con ACTH cuando exista duda de insuficiencia adrenal, pero esta prueba debe hacerse después de los 21 días de la cirugía. Con respecto al hipotiroidismo central, se debe evaluar a través de los niveles de T4 libre que estén evidentemente por debajo del rango de referencia combinado con una TSH baja o normal o anormalmente normal
para valores, para las primeras 24 a 48 horas postquirúrgicas, y se debe reevaluar entre las 4 y 6 semanas si hay sospecha clínica de hipotiroidismo central. Con respecto al déficit de hormona de crecimiento, es importante reconocer que el marcador que debemos, el biomarcador hormonal que debemos solicitar es la evaluación de IGF-1 en las primeras 24 a 48 horas, mientras que el AGH debemos evaluarlo en el día 3 o 4 post-quirúrgico, y se manejan los mismos puntos de corte que para déficit de hormona de crecimiento en patología celular comúnmente manejados. Es importante reconocer que el craneofaringioma, a diferencia del resto de los tumores del área celular, es el que más se asocia con la aparición tanto pre como postquirúrgica, obesidad hipotalámica, y debemos reconocer los diferentes factores de riesgo que se asocian a la aparición de obesidad hipotalámica en este grupo, como la hipertensión intracraneal, el mayor peso corporal, compresión del hipotálamo en el grado 2, y ya vamos a ver a qué hace referencia los grados en craneofaringioma, y una mayor proporción de IGF-1 antes de la operación en comparación con el resto de los biomarcadores hormonales. La prevalencia de obesidad hipotalámica y craneofaringioma varía antes y después de la cirugía, pero ya se estima casi un 20%, 19,7% específicamente de prevalencia de obesidad hipotalámica prequirúrgica, y casi un 30%, específicamente 29,8%, después de la cirugía a desarrollar la obesidad hipotalámica. Este reciente metaanálisis que les muestro el día de hoy, pues evaluó los diferentes factores de riesgo que estaban relacionados con la aparición de obesidad hipotalámica, con el objetivo de demostrar la capacidad pronóstica de diferentes parámetros para identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar obesidad hipotalámica en función a 4 modelos de ajustes, ajustándonos según la edad, los factores de riesgo y el tamaño del tumor, y de esa forma se determinaron pues que los 4 factores de riesgo previos que les mencioné, la hipertensión endocraniana, el mayor peso corporal, la compresión del hipotálamo de grado 2 y un mayor valor de IGF-1 antes de la operación, como los principales factores de riesgo para desarrollar obesidad hipotalámica. Al igual que los pacientes pediátricos con craneofaringiomas, el aumento de peso postoperatorio son comorbilidades, y la obesidad hipotalámica son morbilidades importantes en los pacientes de inicio en edad adulta. El aumento de peso ocurre durante el primer año después de la cirugía, y el menor índice de masa corporal preoperatorio y subtipo adamantinoso predice un aumento de peso postoperatorio. Y eso es importantísimo recordarlo, que el patrón adamantinoso se asocia con mayor riesgo de obesidad hipotalámica que el craneofaringioma de tipo papilar. El índice de masa corporal preoperatorio predice la obesidad hipotalámica o postoperatoria como el mejor marcador pronóstico. Con respecto a la estratificación del riesgo, lo más importante es reconocer el impacto clínico que tiene determinar el origen del tumor en función de la clasificación QST. Hay 3 patrones de crecimiento, y esto va a guardar relación con las relaciones que tenga el origen del tumor con las membranas aracnoideas, la dura madre y el epéndimo. Vamos a tener entonces 3 patrones. El primero de ellos es el patrón Q, que como vemos en la diapositiva, identificada como B1 y B2, podemos ver entonces que el origen de este tumor es debajo del área diafragmática en los segmentos extraaracnoideos e intraaracnoideos y subaracnoideos del área celular. Suelen mostrar un marcado agrandamiento de la fosa hipofisiaria y una gran extensión redondeada y simétrica hacia el espacio supracelular. La dura madre y las aracnoides y el tallo hipofisiario y el piso del tercer ventrículo se ubican por encima del tumor, y estas son las principales características imaginológicas que nos deben hacer pensar que no estamos en presencia de un adenoma hipofisiario, sino de un craneofaringioma, porque el patrón Q es el patrón que más similitud morfológico y radiológico tiene con los adenomas hipofisiarios, y por ende lo convierte en un factor, en un importante diagnóstico diferencial con las patologías tumorales de esta área más comunes, que son los adenomas hipofisiarios. El patrón S tiene un origen en las células precursoras de las bolsas de Rathke, que se encuentran en los segmentos extraaracnoideos e intraaracnoideos del área celular, del tallo hipofisiario específicamente. Las aracnoides y el tercer ventrículo se encuentran por encima del tumor, y el tallo hipofisiario está situado al lado del tumor, y la dura madre está por debajo del tumor. Pueden crecer hacia una o varias cisternas subaracnoideas y hacia la fosa pituitaria, y tienden a no expandir la fosa pituitaria ni el diafragma. Es por esta razón que este tipo de tumores sí clásicamente se puede identificar como una lesión supracelular que puede tener algún grado de compresión sobre la hipófisis y la silla turca. Con respecto al último patrón, que es el patrón T, tiene su origen en las células precursoras de las bolsas de Rathke, que se encuentran en la parte superior del pars tumoral, de la pars tuberalis, y además se encuentra en la parte superior
de esta misma estructura. El tercer ventrículo se empuja hacia arriba y la cavidad del tercer ventrículo a menudo, evidentemente, va a estar ocupada por el tumor, mientras que el piso de la silla turca y las mangas aracnoideas y las aracnoides basales están por debajo. En esta lesión, pues básicamente igual vamos a ver que es una lesión supracelular, y esta es la principal diferencia con el resto de los tres patrones, ya que esta es la que se ubica más hacia el hipotálamo y tiene menos compresión directamente sobre la hipófisis, y por ende tiene el menor riesgo de déficit hormonal, pero sí el que más se asocia con hiperprolactinemia. Desde el punto de vista práctico, pues lo podemos entonces reconocer que el patrón Q se ubica por debajo del diafragma, mientras que el patrón S está entre los segmentos extraracnoideos e intraracnoideos del tallo, mientras que el patrón T se ubica entonces en las partes tuberales. Más allá de esta definición o clasificación en función a la radiología, esto tiene relación con el manejo preoperatorio, y es ahí donde nosotros debemos identificar todas las variables de estudios para poder identificar cuál es o predecir el mayor riesgo que tenga este paciente, la variante histológica en la que nos estamos enfrentando, y finalmente el pronóstico que tiene esta patología. El tipo Q es ciertamente más común antes de los 14 años, por ende es el patrón más frecuente en la infancia y tiene una característica radiológica de patrón sólido, mientras que el tipo S es más común antes de los 14 años, pero específicamente en las mujeres, y tiene características radiológicas mixtas, y esto también nos debe hacer llamar la atención de la posibilidad diagnóstica de un tipo S. Mientras que los tipos T es más común en hombres, y este es el patrón más común en adultez, es por ende que es la presentación más común también para la variante papilar, y de esta forma es la que quizás más vamos a evaluar los médicos dedicados al área de la endocrinología de adultos. Es la que más produce hidrocefalia porque tiene mayor probabilidad de obstrucción de ventrículos, y además tiene un comportamiento quístico, y esto es lo que lo hace un poco más benigno, porque la capacidad de compresión del tumor depende del tamaño del tumor, pero si se diagnostica en estadios tempranos, pues tiene poca probabilidad de desarrollar complicaciones porque tiene un menor componente sólido. Evidentemente hay una relación bidireccional más para la variante adamantinosa hacia el tipo Q, y en su contraparte el tipo T se relaciona más con la aparición de variante papilar. Desde el punto de vista clínico, el tipo Q se asocia con estos principales tres síntomas, que sería la diplopía, la disminución del campo visual, el retraso de crecimiento en niños, recuerda que es más frecuente antes de los 14 años, e insomnio. Mientras que el tipo S igualmente tiene una disminución de la agudeza visual, se relaciona con pérdida del apetito y alteraciones de la conducta, y esto es importante tenerlo como signos de alarma cuando tengamos la sospecha de un craneofaringioma. Mientras que para el tipo T, los principales síntomas relacionados en la cefalea, las náuseas y vómitos, convulsiones, poliuria, pérdida de peso y deterioro cognitivo. Y esto guarda relación porque el tipo T se relaciona con la mayor probabilidad de diabetes insípida antes de la cirugía. Va a haber diferentes grados de afectación de disfunción hipoficiaria pre como post, y la relación también con el tipo de abordaje que tiene el paciente y el pronóstico final, que va a ser evaluado a través de la escala pronóstica de Duff. Básicamente, pues para el patrón tipo Q, la disfunción hipoficiaria prequirúrgica es principalmente para más de 3 ejes, entre 3 y 4 ejes, con un 72,5%, el 24,6% afecta entre 1 y 2 ejes, y apenas el 2,8% no tiene afectación de ninguno de los ejes. Cerca del 12% de los pacientes van a tener diabetes insípida, y es la segunda forma más común de presentar diabetes insípida antes o después del patrón tipo T, que tiene 15,1% de riesgo de tener diabetes insípida. Sin embargo, este patrón tiene menos riesgo de disfunción hipoficiaria de al menos 1 a 2 líneas, y por último 3 a 4 líneas. O sea, cuando tengamos un paciente que tiene 3 o 4 ejes afectados, pero que va a tener menos riesgo de diabetes insípida en comparación con aquellos que tienen 1 a 2 ejes afectados y tiene diabetes insípida, nos debe hacer pensar en que esto debe estar asociado a una variante papilar a través de un patrón tipo T. Para la disfunción hipoficiaria prequirúrgica del patrón tipo S, casi la mitad de los casos no van a tener una afectación hipoficiaria, de 1 a 2 ejes van a estar afectados en casi el 40%, 38,3% de los casos, y de 3 a 4 ejes van a estar afectados en un tercio de estos pacientes, 17,4%.
Y este es el patrón que tiene menos riesgo de producir diabetes insípida prequirúrgica con el 5,2%. Con respecto a la disfunción hipoficiaria postquirúrgica, en el patrón tipo Q vamos a tener entonces que apenas el menos del 0,01% va a tener ninguna afectación, o sea que casi todos los pacientes van a tener afectación de más de 3 ejes, y recuerden que ya tienen mayor riesgo de afectación de eje antes de la cirugía. Así que la cirugía realmente no modifica el pronóstico de este paciente con respecto a la disfunción hipoficiaria, porque ya ellos tienen un mayor riesgo de disfunción hipoficiaria prequirúrgica. La mitad de los pacientes o más, la mitad de los pacientes pueden llegar a producir diabetes insípida en relación con, o guardando relación con lo que pasa con el patrón tipo T, que también cerca del 50% va a tener un riesgo de disfunción hipoficiaria por diabetes insípida específicamente, mientras que se mantiene el patrón prequirúrgico en la que solo la mitad de los pacientes van a tener afectación de uno o dos ejes del eje hipoficiario. Sin embargo, un tercio de ellos pueden llegar a tener de 3 a 4 ejes afectados post cirugía, con un incremento porcentual de casi el 10% de la afectación a 3 a 4 ejes en comparación con el riesgo previo que tiene este patrón de tumor, que es de 25,7 versus 36,8 postquirúrgico. Con respecto al patrón tipo S, la disfunción hipoficiaria postquirúrgica va a ser muy similar a lo que vamos a evaluar con el patrón tipo T. Casi la mitad de los casos van a tener 1 a 2 ejes afectados, y de 3 a 4 ejes para 23,5% de ellos van a tener afectación de estos 3 o 4 ejes. Cerca del 40% puede desarrollar diabetes insípida, pero de los tres grupos es el que menos riesgo de diabetes insípida tiene postquirúrgica. Con respecto al tipo de abordaje, vamos a tener diferentes posibilidades de riesgo. Para el patrón tipo Q, el abordaje interhemisférico es de 35,2%, el abordaje a través de la vía del pterigio va a tener un 38% y el traje fenoidal de un 26,8%. Estos números han ido cambiando con respecto al abordaje tipo Q, y en las series más frecuentes, más modernas, reportan que el abordaje traje fenoidal es cada día más frecuente para el patrón tipo Q, llegando a ocurrir incluso en el 50% de los casos. Para el patrón tipo S, se mantiene el abordaje del pterigio como la principal forma de abordar este tipo de tumores. La interhemisférica es un 21%, y el traje fenoidal desciende en casi 6,1%, y para este tipo de tumores, por su localización, es altamente frecuente la cirugía transcranial y no la traje fenoidal. Con respecto al patrón tipo T, pues es quizás en la que tienen menos posibilidades de abordaje transfenoidal, por ende su principal abordaje es interhemisférica con un 59,2%, y de allí pues su alta tasa de complicación por un abordaje quirúrgico mucho más cruento. Desde el patrón tipo Q al patrón tipo T vamos a tener, va a estar relacionado un aumento del pronóstico. O sea, el patrón tipo T es el que se asocia con un peor pronóstico de la cirugía, porque principalmente ocurre en adultos, porque está asociado a cirugías interhemisféricas, y esto tiene un elevado riesgo quirúrgico en comparación al abordaje transfenoidal que se le puede ofrecer a los pacientes con patrón tipo Q. Es por esta razón que el craniofaringioma en edad adulta va a tener un mayor riesgo postquirúrgico que los pacientes que se presentan en infancia o en adolescencia, donde su principal abordaje puede ser transfenoidal. Con respecto a los factores de recurrencia y supervivencia del craniofaringioma, pues es importante reconocer que hay una línea claramente delimitada entre la progresión tumoral, la disfunción hipotalámica hipoficiaria y las complicaciones vasculares intracerebrales, que son las que se asocian principalmente con mayor riesgo de complicaciones postquirúrgicas en estos pacientes a los que son sometidos a cirugía interhemisférica o transfenoidal. Hay factores asociados a la recurrencia y factores asociados a la supervivencia. Desde el punto de vista práctico, lo vamos a delimitar de la siguiente manera. Para los factores de recurrencia vamos a delimitarlo en 3 segmentos, según el tamaño, la terapia primaria que se le ofrece al paciente y la ubicación del origen. Para el patrón del tumor, pues el tumor que tiene mayor posibilidad de recurrencia es evidentemente el patrón tipo T, con un 28,4%, seguido del patrón tipo Q de un 19,4%, y el tipo S de un 11,3%. Con respecto al tamaño tumoral, todos aquellos tumores que miden más de 5 centímetros tienen al menos 3,4 veces más de riesgo de ocurrir una recurrencia que aquellos que tienen menos de 5 centímetros, y esto demostrado con un intervalo de confianza que se desplazaba entre 1,2 y 4,8. Con respecto a la terapia primaria, pues el 95,1% de los que tienen resección incompleta van a tener recurrencia,
el 44,4% van a ser de los que tengan resección incompleta más radioterapia pueden llegar a tener recurrencia, y el 9,7% de los que tienen resección total pueden llegar a tener algún tipo de recurrencia. Es importante aclararle al paciente que este tipo de tumores tienen una alta tasa de posibilidad de recurrencia, porque la mayoría de los pacientes van, o casi el 70% de ellos, van a estar incluidos entre los pacientes que tienen resección incompleta y resección incompleta más radioterapia. Es importante también aquí mencionar que muchos de los craniofaringiomas pueden estar pseudo encapsulados o tener una cápsula incompleta que evidentemente al cirujano, al neurocirujano, se le puede hacer difícil retirarla por completo, y al quedar fragmentos de esa cápsula siempre hay un riesgo elevado de recurrencia, porque es la cápsula lo que tiene la mayor posibilidad de recurrencia del tejido tumoral, por el crecimiento rápido que tienen las células que están en el segmento subcapsular del craniofaringioma. Con respecto a los factores de supervivencia, vamos a dividirlo entonces con respecto a la terapia primaria y el tipo u ubicación del origen del tumor. Y evidentemente, pues nuevamente el patrón tipo S son los que tienen la mejor tasa de supervivencia, con 231 meses de este estudio, que es el estudio prospectivo más grande que se ha hecho con respecto a los craniofaringiomas en función a la clasificación de los 3 patrones, que ha sido como la modificación más grande que ha habido desde el punto de vista clínico de los craniofaringiomas en los últimos 8 años, y el patrón tipo Q, que es el segundo de ellos, con un seguimiento libre de enfermedad de 193 meses, mientras que los tumores T pueden llegar a tener un seguimiento más pobre, con 111 meses de supervivencia libre de enfermedad. Con respecto a la terapia primaria, evidentemente los que se le puede realizar una resección total, vamos a tener una mayor sobrevida libre de enfermedad de 245 meses, mientras que la resección incompleta con o sin radioterapia llama la atención, como la resección incompleta más radioterapia tiene una discreta diferencia, no muy marcada, de apenas unos 4 meses de diferencia con respecto a la resección incompleta. 122 meses libre de enfermedad versus 118 meses libre de enfermedad, al comparar resección incompleta más radioterapia versus resección incompleta sin radioterapia. Ya para finalizar, pues es importante también reconocer que se han intentado avanzar en las nuevas dianas terapéuticas para los craniofaringiomas, y específicamente hay 2 nuevos fármacos que están dirigidos a esta enfermedad. Para el carcinoma papilar, pues se ha intentado incorporar el bemurafenib, que es un inhibidor del BRAF, y esta mutación se ha identificado recientemente en un alto porcentaje de los carcinomas papilares, y además la mutación B600E activa constitutivamente la vía Merck-ER, y ya sabemos la importancia que tiene la vía Merck-ER para el ciclo celular, la replicación celular y la tumorogénesis, específicamente del sistema nervioso central. Los inhibidores de BRAF específicos de la mutación, como el bemurafenib, se van a dirigir al BRAF mutado, y de esa forma pueden inhibir el ciclo celular del tumor e evitar la mayor invasión y agresividad del tumor. Esto se ha usado como en apenas 4 casos, según este estudio que encontramos para el año 2016, y que es el estudio más reciente que pudimos tener acceso. Y además, pues solamente se usó en aquellos pacientes con craniofaringiomas de patrón Q y S que tenían importante invasión a estructuras adyacentes. Mientras que para el craniofaringioma adamantinoso, con respecto a estas nuevas dianas terapéuticas, se ha incorporado entonces los inhibidores de la tumorogénesis, específicamente el vismodegib, que es un inhibidor de la vía de SHH clínicamente aprobado, que da como resultado una reducción significativa de la supervivencia media debido al desarrollo prematuro de los tumores indiferenciados altamente proliferativos y vasculares, específicamente del sistema nervioso central. Pero estos estudios se han centrado actualmente al comparar apenas el primer caso con estudios clínicos o preclínicos con animales, donde se ha demostrado cómo este fármaco puede inhibir el crecimiento celular de los pacientes que expresan de forma anómala esta vía en estudio. Por ende, pues todavía es un fármaco que está en experimentación y aún no tiene utilidad clínica demostrada, por lo menos no hasta la fecha. Espero pues que todo este resumen lo más breve posible de una enfermedad que es relativamente infrecuente, pero que de nuestro conocimiento y el adecuado abordaje perioperatorio depende el éxito quirúrgico y el déficit hormonal, que es quizás lo más importante para el área de la endocrinología, aunque nosotros pues al final estamos preocupados por la supervivencia global del individuo, pues el manejo del déficit hormonal prequirúrgico es quizás el objetivo central
de este seminario y espero que la información les haya sido de muchísima ayuda. Muchísimas gracias.